Yo lo que quiero ahora es, siguiendo este mismo paquete, hablar al respecto del poder de la proclamación. Eso es lo que vamos a discutir ahora, vamos a buscar un poquito en la palabra. ¿Y qué es la proclamación? Es aprender a confesar o proclamar aquello que el Señor hizo. Es hablar la palabra, lo que Dios habló con un corazón de fe. Aquí primero quiero que vayamos por favor a Isaías. Capítulo 55. El versículo 10. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Miren lo que dice el Señor. Así como desciende la lluvia, la nieve a la tierra, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, o sea, no es como que no está cayendo y de pronto vuelve, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea que la palabra del Señor tiene un poder. ¿Quién es la palabra? Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él es el verbo. El verbo es la palabra. Entonces Jesús es la palabra. Pero dice que toda palabra que sale de la boca del Señor no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios la ha enviado. La palabra entonces ha sido dejada como responsabilidad a nosotros, porque nos ha sido revelado a través de un documento, ¿no? El verbo está en letras, por así decir, en la Biblia. Entonces, la palabra, para que pueda cumplir el propósito para el cual ha salido y pueda lograr el propósito para el cual ha sido enviado, necesita hablarse, necesita declararse. ¿Cómo lo hace hoy el Señor? Lo hace a través de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hablar esa palabra por el propósito por el cual ha sido escrita, al salir de nuestras bocas, se cumpla eso que está escrito. La palabra tiene dos elementos fundamentalmente. Uno, la palabra escrita como tal, y otro, el Espíritu del Señor que le da vida a esa palabra. Mientras la palabra está escrita, es ley. Mientras la palabra solamente está escrita, está muerta. Eso dice la palabra. Pero cuando la palabra tiene el aliento de Dios, y eso a través de nosotros, porque dice el Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra sale de nuestras bocas, como nosotros somos el depósito del Espíritu Santo, la palabra sale con el aliento de Dios. Tiene que salir así de nuestras vidas. ¿Cuándo sale así? Cuando nosotros ejercitamos fe en nuestros corazones. Al ejercitar fe, activamos lo sobrenatural de la palabra de Dios, y esa palabra sale con el Espíritu para construir, para edificar, para armar, para traer dirección, para traer sanidad, para traer liberación. La palabra es como liberada. ¿Qué palabra liberamos? La palabra que está escrita. Entonces hay un poder muy grande en hablar la palabra en voz alta. De hecho, ¿cómo dice que viene la fe a nuestras vidas?
Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué es que el Señor ha relacionado oídos con la palabra? Porque podría decir la fe viene por el leer y el leer en silencio la palabra de Dios, podría decir así, ¿no es cierto? Si el Señor hubiese querido, claro que sí. Como él quería, estaba bien. En todo caso, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hay un algo en el pronunciar la palabra, en declarar la palabra, en decretar la palabra, en tomar posesión de una verdad, hablando de la misma, creyendo con todo nuestro corazón y esperando que Dios lo cumpla. Miren, ¿cómo se hicieron los cielos y la tierra? Todo lo que conocemos. Dice que el Señor habló y fue hecho. Esa misma palabra que hizo el universo, las estrellas, los animales, las plantas, esa misma palabra que al ser hablada construyó, edificó, formó, armó, o sea, es como que tiene sabiduría en sí misma, porque si no, mírense ustedes y miren su sistema por dentro. Todo está perfectamente relacionado, todo está perfectamente vinculado, nada está al azar, solo mirándonos a nosotros mismos, sin mirar hacia afuera. Todo parece que funciona. Las células del hígado saben cuál es su trabajo. No hacen el mismo trabajo que las células que están en tu mano. Las células que están en tu mano tienen otra información, hacen otra cosa, ¿no? O sea, igual la célula de tu hígado, la célula de tu cerebro, cada célula sabe su función. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios pudo poner inteligencia en cada uno de esos elementos tan pequeños en nuestro organismo? Porque Dios habló y ese hablar estaba como envuelto con el Espíritu de Dios. Cuando Dios habló, las cosas se hicieron. ¿Cómo puede ser que una célula pueda llevar información de cómo tú tienes que ser? Tipo de ojos, tipo de manos, tamaño. ¿Cómo puede ser eso? Y además, nada sería eso, sino que se mueren las células y vuelven a nacer otras. Y estas otras que nacen, siguen naciendo con la misma información. Porque de pronto podía nacer una en un riñón y vivir completamente como triste, ¿no? Y decir, yo hubiese querido nacer como célula de hígado. No pasa. Nacen, mueren y vuelven a nacer otras células y vuelven a nacer exactamente con la misma información y con la misma función. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la palabra es hablada y es liberada, nunca más vuelve a la fuente, sino que cumple lo que tenía que hacer una y otra vez, una y otra vez. ¿Se dan cuenta? Es como que es liberada y la palabra de Dios no puede morir. Una y otra vez vuelve a hacer lo mismo, vuelve a construir, vuelve a generar y nuevamente tu información en todo tu sistema vuelve como a renovarse. Es como que todo nuestro ser vuelve a ser diferente, somos nuevos cada 6 meses, cada 8 meses, todas las células se vuelven a construir. Quiere decir que nuevamente Dios habló contigo hace 8 meses para que vuelvas a ser quien tú eras, antes de que todas tus células estén muertas. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra de Dios cuando es hablada, cuando es declarada, cuando es proclamada? Ahora, miren en Romanos capítulo 10, vamos a ir al 9. Y al 10 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué Dios habrá relacionado nuevamente la boca y el hablar con salvación, con sanidad, con liberación? ¿Se dan cuenta? Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. O sea, hay una condición para tu vida de salvación, que tiene que ser liberada la palabra para que tú puedas vivir en esa verdad. ¿Saben? Por eso es que cuando tú confiesas, la palabra actúa en tu vida. Una vez que has sido liberada, nunca más esa palabra va a morir. Todo el tiempo va a estar hablando a tu vida, regenerando tu vida, trayendo salvación a tu vida, pero necesitamos creer. Es como un verbo que es activo, no muere la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para morir, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestra salvación viene como consecuencia de que nosotros creemos lo que el Señor hace en la cruz, pero confesamos eso que Dios hace en la cruz. Entonces, ¿será que puede haber una conversión en meditación? Si Dios quisiera, lo hace. Pero aquí dice claramente cómo debería ser. ¿No es cierto? Confesando. Si Dios quisiera, seguramente Él construiría algo de una profunda meditación para que tú te encuentres con el Señor. Lo que dice aquí es que lo que Él hace es a través de tu confesión. Entonces, el hecho de que tú hables la palabra, confesar, es fundamental. Confesión es decir lo mismo que Dios ya ha dicho en su palabra. Confesar es decir lo mismo que Dios ya ha escrito en su palabra. Bueno, aquí vamos a entrar como un paréntesis. Ustedes saben que hay dos tipos de traducciones de la Biblia. Una vez le preguntaron a un biblista cuál es la mejor traducción de la Biblia. Y él dijo, miren, los voy a decepcionar, no hay mejor traducción. Porque como su nombre dice, traducción es traducción, no es original. ¿Quieres original? Entonces a estudiar hebreo, a estudiar un poco de griego, a estudiar un poco de arameo. Después solo son traducciones. Pero él dice, las traducciones tienen dos líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo es la traducción palabra por palabra. Por ejemplo, la Reina Valera sigue ese concepto de traducción, palabra por palabra. Tratan de traducir e ir más o menos poniendo con una lógica. La Biblia de las Américas sigue ese mismo principio, pero digamos que la Biblia de las Américas ya es mucho más nueva, ¿no? O sea, está trabajada en base a documentos, a muchos más documentos. Cuando la Biblia Reina Valera fue traducida de una versión del latín, ni siquiera del original. Del original hubo una traducción en latín y la tradujeron de ahí al español. Por supuesto que no desmerecemos la Reina Valera, porque es una Biblia que durante muchos años ha acompañado a la iglesia. Pero hoy en día tenemos versiones, así como la Biblia de las Américas, por ejemplo, que hacen su traducción no de otras traducciones, sino de los originales. Los originales hoy en día, de los originales que hay, ¿no? O sea, que existen. Y durante el transcurso de los años, cuando tradujeron al latín la primera vez la Biblia, en realidad ellos tuvieron acceso a un cierto número de documentos. Pero durante los años después, cientos y algunos como 1000 años, 800, 1000 años, hubieron muchos más descubrimientos, como las cuevas de Qumran, por ejemplo, donde encontraron una infinidad de documentos que eran traducciones de porciones, eran porciones de la Biblia, de Isaías, porciones de los diferentes libros de la Biblia. Entonces,
Estas nuevas traducciones o actualizadas lo que hacen es ir a toda esa información para poder obtener los documentos que hoy día tenemos. Entonces, vale la pena tener un documento actualizado de la Biblia. ¿Por qué? Porque si seguimos con nuestra tradicional Reina Valera, lo que pasa es que estamos trabajando con un documento que primero nace de una traducción y segundo de pocos documentos que en esa fecha habían a disposición. En realidad no solo la Reina Valera, todas las Biblias ahí las tienes que tener. Y la otra línea de traducción es una línea que mira una estrofa, trata de encontrar el sentido de lo que están queriendo decir y en sus propias palabras explican lo que está queriendo explicar el traductor original. Por ejemplo, la traducción en lenguaje actual, la nueva traducción viviente, que son buenas traducciones, pero tienen esa característica. Por eso es que este biblista decía, tienen que tener de ambas, porque si tienen de ambas, van a poder tener acceso a la mayor cantidad de información y además a la más reciente. Muy bien. Qué lindo ese asunto. Hay que saber, ¿no? En todo caso, ¿en qué estábamos? ¿Por qué me dijo eso? No me acuerdo. Pero bueno, vamos con Romanos 10, 9 y 10. Entonces la confesión, por eso estábamos yéndonos a eso. Porque entonces la confesión es confesar la palabra de Dios. No dice que tienes que confesar una buena intención de tu corazón. Normalmente hacemos eso. Lo que hacemos es confesamos buenas intenciones. Pero la confesión, el proclamar, tiene su connotación, la palabra, en el original, en hablar exactamente lo que se ha hablado. El declarar exactamente lo que estaba como expuesto en el documento. Entonces, un poco que tenemos que ir por ese lado. Miren en Mateo 24. Mateo capítulo 24, el versículo 14. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor además ha relacionado el fin de todas las cosas con la proclamación del evangelio. El evangelio en su traducción es las buenas nuevas de salvación o las buenas nuevas del reino, ¿no? Ese es el significado. En todo caso, la proclamación de la palabra es fundamental en nuestras bocas, porque eso está marcando de algún modo el tiempo del fin, la segunda venida del Señor, y como vamos a ver un poquito más abajo, también el juicio de Dios a las cosas que están pasando actualmente en nuestro sistema mundial. Entonces es una responsabilidad que tenemos como creyentes. Miren, por ejemplo, en la Pascua. En la Pascua, la figura o comparación al respecto de la proclamación, ¿dónde está? Está cuando el padre de familia agarraba una fuente, agarraba un hisopo, unas ramas, untaba la sangre y pintaba los dinteles. Entonces, el hablar la palabra es comparable a esa figura. Es una responsabilidad que hay en nuestras vidas que nos tiene que llevar a tomar la sangre del Señor, a tomar la palabra del Señor, que por supuesto habla de la sangre, del intercambio y de todo, y untar la palabra, o sea, todo el tiempo estar marcando los límites de nuestra habitación, por así decir, estar marcando nuestras propias vidas, nuestras circunstancias, estar hablando. Mientras ellos hacían eso, entonces es una figura de cómo la proclamación marca lo que tú estás haciendo, cómo define lo que estás haciendo. Ahora, una vez que eso fue marcado, ¿de qué fueron guardados? Fueron guardados de la maldición de la muerte de los hijos mayores. Ahora,
nosotros necesitamos hablar la palabra, necesitamos declarar el intercambio en la cruz para que ese intercambio, para que ese favor que recibimos en la cruz con su sangre derramada pueda ser real en nuestras vidas. Como dice en Romanos, si no declaramos, entonces la salvación no se acerca a nosotros. Es un requisito el declarar la palabra, el hablar con nuestras bocas y creer en nuestro corazón para que la salvación nos alcance, para que la salvación y el favor de la cruz, la gracia del Señor nos marque. Entonces la proclamación es fundamental. Ya estaba como una figura en la Pascua. La vida del Señor que nos cubrió con su sangre, pero necesitábamos hablar, necesitábamos proclamar, necesitábamos decir. Hay un ejemplo muy lindo aquí con la vida de Moisés. Moisés en Éxodo 4 sale de Egipto y sale aproximadamente cuando él tenía 40 años. Más o menos 40 años en el desierto, él ya tenía como 80 años aproximadamente. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Él salió escapando porque había matado a un egipcio. A los 80 años mira una zarza ardiendo que llama su atención. ¿Qué es lo que llamó la atención al ver una zarza ardiendo? ¿Que ardía? No. Porque en el desierto parece que las zarzas arden, muchas, ¿no? Porque es un lugar muy seco. Lo que llamó la atención posiblemente de Moisés es que la zarza ardía y no se consumía, porque él seguro estaba acostumbrado a ver zarzas ardiendo. En todo caso, aquí en Éxodo capítulo 4, si nos vamos a Éxodo, el versículo 1, dice, Moisés respondió y dijo, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces le dijo, échala a la tierra, y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora miren el 17 del mismo capítulo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Estaba delante de la zarza. Y el Señor se le acerca y le dice, quiero que vayas y liberes a este pueblo. Realmente ya, ¿no? Ya están en tiempo. Entonces él le dice, pero no me van a creer. Entonces el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué le dice él? Una vara. Entonces le dice, bota la vara, y dice que se vuelve una serpiente. Luego le instruye y le dice, agarra la vara, la serpiente de la cola, y se vuelve vara. Y luego aquí en el 17 le dice, tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Con qué venció Moisés al imperio más poderoso de ese tiempo? Con las señales que salían ¿de dónde? De su vara. Porque le dijo, con esta vara harás las señales. O sea, la vara estaba involucrada, si venían piojos, no sé, tocaba en la arena, era su vara, su herramienta. Nosotros, ¿con qué hoy día, qué tenemos en nuestra mano para correr la carrera? La palabra de Dios. Con esta vara, así como le dijo a Moisés, harás todas las señales para que este imperio vea que hay un rey y hay un Dios en tu vida. Entonces, este hombre Moisés agarró su vara. Cuando estaban ya escapando de Egipto, ¿qué usó para cruzar por el mar? Su vara, ¿no?
tan golpeó y las aguas se abrieron. Cuando pasaron en seco el mar, ¿qué usó para que las aguas se cierren? La vara y se cerraron. Cuando estaban haciendo todas las señales durante el tiempo de las señales, mientras el faraón no los dejaba salir, era su vara en su mano, la cual era un testimonio de las señales de Dios. Todas las señales de Dios, ¿cuándo son liberadas? Cuando hablamos la palabra, o sea, cuando usamos la vara que Dios nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como en el tiempo de Moisés, nosotros vamos a ver grandes prodigios, grandes milagros, pero para eso necesitamos liberar la palabra de nuestras bocas, una y otra vez. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que nuestro corazón muchas veces no está conectado con nuestra boca. Porque a veces hablamos una palabra a una situación y parece que no ocurre. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir hablando hasta que llegue un momento que nuestro corazón se ponga de acuerdo con lo que nuestra boca está hablando, pueda ser despertada fe en nuestra vida por causa de que estamos hablando la palabra y que la estamos oyendo, y que al hacer esta unión podamos como despertar a una vida de prodigios, de señales y de milagros, como le ocurrió a Moisés en su tiempo. Entonces, ¿cuándo se van a liberar esos prodigios, esos milagros, esas señales? Cuando usemos la vara que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esa vara es la palabra de Dios. El Señor podía haber hablado con Moisés y podía haberle dicho: quiero que vayas, amenaces al faraón, y una vez que lo amenaces no hagas nada. No quiero que lleves, como alguna vez les dijo, no quiero que lleven alforja, no quiero que lleven nada. Podía haberle dicho eso el Señor, pero Él como nos dejó una instrucción, por así decir, nos dejó una figura para que podamos abrazar lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la vara es un testimonio, o la palabra de Dios nos va a llevar a poder liberar las señales, los prodigios, las cosas sobrenaturales de Dios, pero necesitamos declararla, necesitamos hablarla. Así no ocurra, necesitamos ser persistentes. Como un hermano decía: si estás enfermo y sientes un dolor en tu cuerpo, tienes que declarar la palabra. Y si sigues sintiendo el dolor, tienes que cuestionarte algo en tu vida. Dice, tienes que seguir proclamando. Y si sigues sintiendo, tienes que decidir si la palabra de Dios tiene más valor o si tu dolor tiene más valor. ¿Les ha pasado cuando están con algún dolor? No, sientes pues. No, o sea, tu cuerpo siente. Pero ¿qué dice? ¿Qué estamos viendo con respecto al poder de dar testimonio, de testificar, de usar la palabra, de la proclamación? Que necesitamos hablar la palabra. Así sean 100 veces, 1000 veces, hasta que llegue el momento que en tu corazón algo haga clic, opere fe porque estás escuchando, y por esa fe seas liberado de esa situación. Por supuesto, la vida, el intercambio en la cruz necesita de fe, si no es imposible. Puedes estar viviendo en mucha necesidad, pero el Señor, ¿qué requiere? Uno, que declares la palabra de libertad que Él te ha dado y riqueza en la cruz. Pero si no viene esa libertad financiera a tu vida, posiblemente necesitas seguir proclamando esa palabra hasta que llegue un momento en que la puedas creer y simplemente puedas esperar en Él, porque sabes que Él no es hombre para mentir.
porque sabes que si Él lo habló, Él lo va a hacer. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra en nuestros labios? Del poder de la proclamación en nuestros labios. El punto es que a veces estamos un poco lejos de la palabra en nuestras vidas. Por eso es que la palabra tiene que ser una fuente constante de alimentación en nuestras vidas. Porque esa es la vara que tenemos que llevar para que el milagro ocurra. Esa es la herramienta que Dios ha puesto en nuestros labios para que podamos hablar a las circunstancias. A veces lo que hacemos con nuestro hablar es: Señor, ten compasión de mí, ¿no? Ayúdame en esta situación, por favor, ayúdame en esta otra situación. ¿Cómo Dios puede obrar si Él ya te ayudó en la cruz? Y lo que dice el principio de proclamar es que tú debes declarar lo que Él hizo para que eso sea liberado con poder. Prácticamente lo tienes a Dios atado de manos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es agarrar un versículo de la palabra, algo que tenga que ver con la situación en la que estás pasando, y declarar esa palabra en tu situación. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que el Señor traiga una convicción en tu corazón y puedas ver el milagro hecho realidad alrededor tuyo. Si no, mis queridos, estamos viviendo una filosofía. Si no, entre el budismo, entre los maometanos, entre los tibetanos, esta sería otra forma bonita de relacionarse y buscar a un Dios que no conocemos, que no entendemos y que no hace nada por nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre tu fe y cualquier otra fe que está apoyada en filosofías o está apoyada en muebles o en construcción de manos, algo? ¿Cuál es la diferencia? Que el Dios al que servimos responde a nuestras oraciones. ¿Y saben qué? No responde con más filosofía. El Señor responde con hechos. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor te podría decir: mira, Davidito, yo sé que en la cruz ha habido un intercambio y yo me he llevado la pobreza para que tú seas enriquecido, pero mira, son tantos cristianos en el mundo, ya le he dado a este, le he dado a este otro, este puchito te voy a soltar hasta mientras, me libero un poco aquí, te voy a traer algo. ¿Se dan cuenta? ¿El Señor, ustedes creen que va a negociar con ustedes la bendición? Dice que Él es dueño de todo. Dice que Él no tiene principio y fin, el alfa y el omega. Y yo no sé por qué le han puesto alfa y omega, porque alfa es un principio y omega es un final, ¿no ven? No debería ser. Pero bueno, un poco para decir, no tiene fin, ¿no? Es interminable. Dios existe en todas partes. No tiene, de hecho en la palabra dice, ¿será que hay algo imposible para Dios? Pregunta la palabra. Y por si acaso hay un atrevido que diga, sí, hay algo imposible, Él no puede. La misma palabra dice, no hay nada imposible para el Señor. Entonces, ¿se dan cuenta el poder o la libertad que puede traer en nuestras vidas la palabra? Pero la palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. La palabra tiene que morar en abundancia en nuestras vidas. Tiene que estar profundamente construida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Un día, yo era muy joven, y había muchas cosas que no entendía de la Biblia, muchas. Tanto así que yo tenía la disciplina en esas hojas de papel oficio. Un día le digo, hermano, tengo algunas dudas, le digo a un hermano. Claro, David, te ayudo. Me dice, ¿cuál? No, quisiera invitarte a tomar un té a mi casa y así te pregunto las dudas. He buscado al que necesitaba un té en mi casa, ¿no ve? Pero que sabía la palabra. Me lo he llevado a la casa. Me dice, a ver, ¿cuáles son tus dudas? He sacado la hoja. No les miento. He hecho 1, 2, 3, 4 columnas, puros citas bíblicas, una debajo de otra. Porque no entendía ni jota la Biblia. Era nuevito, nunca había estado expuesto a la palabra.
Y me dice, ¿esas son tus dudas? Te puedo invitar a cenar también si quieres, ¿no? Porque no lo iba a soltar. He empezado con el primer versículo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Y así, uno. Hasta que al final me ha dicho, mira hermanito, volveré pues a ayudarte con tus dudas, ¿no? Tenía 1.000.000 de dudas. Claro, ya me había leído toda la Biblia, pero tenía 1.000.000 de dudas. Miren, un día le digo a este hermano, mira hermano, leo y no entiendo. Me dice David, ¿así no entiendas? Lee. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser un depósito en tu vida. Y cuando necesites, el Espíritu Santo va a sacar la palabra que tú necesitas de ese depósito en tu mente. ¿Será por eso que Dios nos ha dado una cabeza así tan grande, ¿no? Para almacenar, yo creo, las Escrituras. Yo creo que Él se ha ingeniado para que almacenemos las Escrituras en nuestra vida. En todo caso, necesitamos declarar y proclamar la palabra. Necesitamos leer la palabra, alimentarnos de la palabra. Estás en una situación de necesidad, necesitamos recurrir a una escritura, a una promesa. Luego buscar otra que tenga que ver con lo mismo, buscar otra y orar y declarar sobre tu situación. No necesitas rogar, lo que necesitas es declarar. Por favor, Señor, líbrame, tengo hambre. No, la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si estás rascando por un pan, algo está mal. Y necesitas declarar algo en tu vida. ¿Se dan cuenta? Es así de simple. Tiene que ver con todo, con todas nuestras vidas. Entonces, la declaración y la proclamación de la palabra tiene que ser un estilo de vida en nosotros. Hay algunos elementos que hay que cuidar, por supuesto. Cuando Moisés tiró la vara y el Señor hizo que sea una serpiente, ¿qué hizo Moisés ese momento? Se escapó, tuvo miedo. ¿Saben? Necesitamos que Dios vuelva a poner en nuestros corazones un temor reverente por la palabra. ¿Saben? Hoy día tenemos tantas traducciones, hoy día tenemos tantas versiones, letra grande, letra chica, letra roja, letra azul con letra verde. Tenemos tantas opciones de Biblia que hoy día la Biblia para nosotros ya no es un tesoro. Ya no es algo a lo que hay un temor reverente en nuestro corazón por la palabra. Miren, yo me acuerdo, yo tenía mi Biblia, pero un día estábamos en un lugar frío y un hermano me dice, pero pon pues tu Biblia y sentate. No, le digo, no puedo. Porque esta palabra yo la leo y la digiero todos los días y esto es un tesoro para mí. No se iba a hacer nada, es papel, ¿no es cierto? Pero no se trata del papel, se trata de lo que hay aquí en tu corazón. Saben, hoy vi que la Biblia electrónica, que la Biblia celular, que la Biblia en colores, que la Biblia en rayitas, que si quieres de promesas, si quieres de liderazgo, yo no sé, hay todo tipo de Biblias, ¿no? La Biblia del buen esposo, la Biblia de la esposa, de la mujer virtuosa, tantas Biblias que parece que fueran muchas, es una. Pero son tantas opciones que hemos perdido nuestro temor reverente por la palabra. Claro, si no es una herramienta en nuestras vidas, si no es algo que usamos en nuestro cotidiano vivir, la palabra ya no tiene sentido, es un libro más. Pero si realmente la palabra, así como estamos viendo, determinaría lo que tú eres y cómo vives, yo te aseguro que la palabra la tendrías como un tesoro en tu corazón, porque dirías, aquí está toda mi provisión. Quiero una familia feliz, aquí está. Quiero prosperidad en mi casa, aquí está. Quiero vivir en sanidad, aquí está. Quiero vivir pleno, lleno de Dios, aquí está. ¿Se dan cuenta? Toda tu vida depende de esa palabra. O sea, si quieres vivir de acuerdo a Dios, ¿no? Porque si quieres vivir lejos de Dios, también hay cómo hacer eso.
Vivir en soledad, en frustración, en infidelidad, en mentira, en oscuridad. Hay también esa opción. No necesitas la palabra para eso. Ahí te lanzas a la piscina, empiezas a patalear, te vas a ahogar, vas a tragar agua, finalmente te vas a morir y eternamente te vas a ir a cocinar a algún lugar, ¿no? Así va, así es, ese es el camino. Ese es el caminito. Les aviso. Pero el que agarra la palabra, el que abraza la verdad, necesitamos un temor reverente en nuestras vidas. ¿Qué momento proclamamos la palabra? En todo momento. La Biblia dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? No, hoy no, ya no es hora de Biblia, ahora tengo que hacer otra cosa. No, ¿se dan cuenta? La hora de Biblia es todo el tiempo para ustedes. Porque lo que sea que están haciendo, necesitamos el favor de Dios. Lo que sea que estemos haciendo. ¿Estás estudiando? ¿Qué puedes hacer? Señor, ¿qué dice tu palabra con respecto al estudio? ¿Qué promesa hay? Dice que en Efesios habla de, si le pedimos sabiduría, Él nos da sabiduría. ¿Qué haría un cristiano inteligente? Va a Efesios. No me voy a romper la cabeza aquí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Señor, te pido sabiduría para esto. Quiero que me des estrategias, así como dice tu palabra, que liberes en mi mente una mente abierta para que yo pueda estudiar y no me quede aquí más tiempo del que debo quedarme. Eso hace un cristiano. Pero tú dices tiempo de estudiar, claro que es tiempo de estudiar, pero más te vale agarrarte la palabra para que puedas aprovechar lo que necesitas mientras estás estudiando. O también puedes optar por la otra opción, romperte la cabeza durante 1, 2, 3 semanas, amanecerte. ¿A quién no le ha pasado eso? Todos, ¿no ven? Que levanta la mano es el mentiroso del salón. Todos nos hemos amanecido, hemos hecho, sí, porque todos hemos estado nerviosos alguna vez por hacer algo, pero ¿saben qué? En todo tiempo su palabra tiene un consejo, tiene una promesa y tiene una dirección en nuestras vidas. Ahora, Salmo 118, 17. Vamos a ver algunas proclamaciones modelos que podemos tener en nuestra vida. Salmo 118, versículo 17. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino viviré y contaré las obras del Señor. Eso lo puedes juntar con otro versículo que habla de que el Señor, el deseo del corazón del Señor es que vivas y que vivas en abundancia. Entonces le dice, Señor, no voy a morir, voy a vivir, hablo esta circunstancia, tengo una palabra sobre mi vida y voy a vivir en abundancia, porque Dios solo tiene un buen tesoro y un buen deseo para mi vida. Listo, has proclamado 3 versículos ahí. Y eso lo repites y lo repites y lo repites hasta que puedas vivir en esa victoria. Si estás con un problema de salud, ese es un buen versículo. Isaías 54. El 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Miren, ¿hay alguien que está alzando su lengua contra ti en juicio? ¿Te está juzgando? Este es un porquería, es una loca, este es un aprovechador. Hay un montón de términos, ¿no?, que son comunes en nuestro medio. Si hay alguien que está juzgando tu vida, ¿qué puedes decir? Señor, tu palabra en Isaías la libero en el nombre de Jesús en esta situación. Dice que tú vas a condenar toda lengua que se alce contra mí en juicio. Esa es mi herencia, porque yo soy un siervo tuyo. ¿Puedes hacer eso?
y esperar el juicio de Dios sobre la situación. O puedes decir, este desgraciado, no es la primera vez. No sé qué hacer, estoy buscando cómo responder, estoy mirando qué estrategia voy a usar. No uses ninguna estrategia, abraza la palabra del Señor, por favor. Pero así somos, ¿sí o no? A mí también me ha pasado, yo no estoy excluido, no es la primera vez que, sí. Pero ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es, no hay arma forjada que va a prosperar contra mí. Si hay algo que se está queriendo venir contra, ¿qué? No sé, tienes un negocio, esto puede aplicarse a todo. Tienes un negocio, hay alguien que te está queriendo hacer una mala jugada, ¿qué haces? O trabajas, le dices, Señor, aquí en tu palabra dice, yo libero esta palabra en esta situación. Ningún arma forjada, ya sea forjada en la mente de un hombre para hacerme daño o para quitarme esta posición, esta situación, ningún arma forjada prosperará contra mí, porque yo soy un siervo tuyo. Tú eres mi justicia viene de ti. Lo declaro en el nombre de Jesús y no acepto esta arma, este pensamiento, esta maldad, este juicio que está queriendo venir sobre mi vida. ¿Qué tienes que hacer con esto? Declarar una y otra vez. ¿Será que Dios es hombre para mentir y no responder a su palabra? No. ¿Saben? Si con algo está comprometido el Señor, gracias a Dios con cada uno de nosotros a través de la cruz, gracias amado Señor por lo que has hecho, con su palabra. Está comprometido, Él no puede negar lo que está escrito. Entonces nosotros podemos ir a Dios con cada promesa, con cada palabra. En Deuteronomio 33, el 25 al 27. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largas como tus días será tu reposo. Nadie hay como el Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda, y las nubes en su majestad. Miren, el Señor se está comprometiendo a venir en tu ayuda. Tú le puedes decir, Señor, tengo esta aflicción, necesito tu ayuda. ¿Pero qué? ¿Cómo le dices? Ayúdame, por favor, Señor. Ya no sé qué hacer. Puedes optar por eso. Y lloriquear, y patalear. ¿Será que Dios escucha eso? No, se va a conmover. Yo creo hasta las lágrimas. Va a decir, pobrecito. Pero proclama la palabra, eso te va a decir. O sea, declara, libera, tienes una vara en tus manos. Que se haga un milagro, que se haga un prodigio. Tú tienes la llave para que ese prodigio se realice en tu vida. Esa es nuestra llave. Para que los prodigios a nuestro alrededor se realicen, están en nuestra boca. Es la llave que abre cualquier cerradura en tu vida. ¿En qué área quieres ser liberado? ¿En qué área necesitas justicia? Esta es tu llave. El Señor se ha comprometido a venir en tu ayuda. No dice en qué circunstancia. En cualquier circunstancia pídele su ayuda, pero declara la palabra. Usa la llave de tu boca y el Señor va a venir en tu ayuda. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. ¿Él echó a quién? Al enemigo delante de ti. ¿Quién es nuestro enemigo hoy día? Satanás, eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Él echó al enemigo delante de ti. Así se llame Belcebú, Jezabel, ¿qué nombres más tiene? Miles tiene, ¿no? Un montón de nombres feos. Así se llame lo que se llame. Tú puedes decir, Señor, tú en tu palabra te has llevado al enemigo delante de mí. Y lo puedo ver en la cruz, tú has vencido y has pisado, ahí estás juntando con otra promesa más, has pisado la cabeza de Satanás. Miren, ya hemos hablado de cuántas promesas, en enfermedad, ante la crítica o el juicio,
ante Satanás. Vamos a ver en 2 Corintios 9:8. Este es un versículo poderoso. 2 Corintios 9:8. Dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde con ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas, abunden para toda buena obra. ¿Han visto cuántos todos hay ahí? 4. Ya, ok. Aquí dice que Dios está listo para abundarte en todo, en todas las cosas, en todo lo suficiente para toda buena obra. Bueno, te está faltando, ¿qué haces? No te está funcionando el negocio, no está saliendo, ¿qué haces? Señor, ayúdame, por favor, que acepte el negocio. Señor, se va a poner nervioso. Yo creo que ahí se pone nervioso porque eres su hijo. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo ayudo? Pero habla la palabra, tú tienes la llave. Tú puedes decir, Señor, tu palabra dice que por tu gracia que abunda en mi vida, tú me das todo lo suficiente en todas las cosas. En esta situación, yo te pido ese todo suficiente que se pueda ver como un negocio cerrado. En todas las cosas, yo te pido que en esto se pueda ver como tal cosa, tal cosa. Tú proclamas la palabra y crees en tu corazón. Entonces el Señor no va a poder irse en contra de lo que Él ha hablado. Pero ¿quién libera la palabra? Saben, nosotros tenemos una provisión increíble en la cruz. Pero tú puedes quedar enterrado en tu necesidad porque no liberas la palabra en tu vida. Por tanto, no crees en lo que el Señor ha hecho en la cruz. Tú puedes vivir enterrado en tu enfermedad, enterrado en tu dolor, enterrado en tu falta, enterrado en tu frustración. ¿Por qué? Porque tú, teniendo la llave, no la usas. Pero yo he orado 1000 veces, tienes que seguir orando hasta que se produzca fe en tu corazón por el oír la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ok. Cuando son las 12, un versículo más les daré. Aquí en el Salmo 129. Salmo 129, el versículo 5. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer. ¿Quién es Sión? Israel, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión, y sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer. ¿Cuál es la promesa de Dios para aquellos que odian a Israel, a Sión, la iglesia del Señor, su pueblo? Bueno, muchos cuando miran esta cita también hacen referencia al Israel natural, ¿no? O sea, pero nosotros podemos orar porque hay muchos que se levantan en contra de la iglesia y en este tiempo se han levantado en contra de la iglesia, tratando de establecer leyes que están viniendo a dañar la integridad de la iglesia, que están viniendo a dañar el corazón mismo de nuestro culto y de nuestra adoración al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? 1, orar por nuestras autoridades, sí, está en Santiago. Pero 2, también podemos hablar esta palabra. Sean como ya la hierba en los techos que se seca antes de crecer. Señor, te pedimos que cualquier idea ingeniosa que salga de esos corazones se seque antes de crecer. Declaramos tu palabra en esta situación y bendecimos a esos hombres, porque eso tenemos que hacer.
Entonces, que se seque esa idea, ese proyecto, esa ley, cualquier vaina que sea, y bendecir la vida de estos hombres, porque el Señor nos llama a bendecir. Entonces, dice que en la Biblia tenemos cerca de 8,000 promesas a las que podemos tener acceso. Pero ¿cómo las vas a descubrir si la palabra no es un tesoro para ti? ¿Cómo vas a vivir una vida sobrenatural si la palabra no es un tesoro para ti? Necesitamos volver a la palabra, pero necesitamos volver a la palabra no solo en el leerla, en el escucharla, en el guardarla en nuestro corazón, sino en proclamarla.